Escribe tu propia novela, episodio número 11. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos cómo hacer realidad nuestra novela desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Y no nos vale cualquier historia, nos interesan especialmente las historias que nos inspiran a hacer un mundo mejor. Para más información visita el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Hoy vamos a hablar sobre cómo editar nuestra historia y en la segunda parte del episodio haremos un ejercicio de creatividad utilizando la escritura libre con temporizador. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a este 11º episodio de Escribe tu propia novela. Me llamo David y en este podcast te comparto mis experiencias aprendiendo a escribir una novela, esperando que eso te ayude a escribir la tuya. Y como os decía, en este episodio vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver cómo editar nuestra novela, desde el primer borrador hasta tener una versión mejorada de la misma. Y en la segunda parte del episodio os voy a proponer un ejercicio de escritura creativa. Escribimos libremente con una limitación de tiempo marcada por el temporizador. Bueno, lo primero de todo deciros que muchas gracias por escuchar, los que estéis escuchando, y bueno, me hubiera gustado publicar este episodio antes, ¿vale? Mi, mi idea con este podcast es publicar cada episodio cada 2 semanas aproximadamente, ¿vale? Y bueno, en este caso pues me he saltado, creo que van por 4 semanas o un poco más, ¿vale? Hoy es 10 de julio, según grabo esto. Mi idea es seguir con esta ¿cómo se llama? Periodicidad de 2 semanas, ¿vale? Cada episodio cada 2 semanas, pero bueno, sí que veo que las próximas semanas quizás sea complicado seguir este mismo ritmo, pero bueno, si Dios quiere, dentro de poco volveré al ritmo habitual de un episodio cada 2 semanas, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, vamos al tema de este episodio, en el que vamos a hablar de edición del libro, de un libro. Em, bueno, como es, esto de la edición es una cosa en la que desde que empecé a escribir hasta ahora ha cambiado mucho mi forma de plantearlo. Entonces, podemos decir que esta es la versión mía, versión David 2024 de sistema de edición, ¿vale? Probablemente si el año que viene sigo escribiendo, sigo haciendo este podcast, pues haré otro episodio y a lo mejor estoy planteando cosas distintas, ¿vale? Pero esto es lo que ahora mismo, a día de hoy, me funciona con la edición después de haber probado otras cosas. He probado distintos métodos que he encontrado por internet. em, He utilizado una cosa que se llama StoryGrid. He utilizado el método de Randy Ingermanson. Hay otro autor que me gusta que se llama Jerry Jenkins. Bueno, voy cogiendo ideas de uno de otro, voy probando cosas y voy seleccionando. Entonces, básicamente lo que hago es mm, pues ser un poco ecléctico con eso y elegir lo que me funciona y descartar lo que no funciona. Y algunas cosas también pues voy añadiendo yo que me parecen útiles. Bueno, entonces, eh, lo primero de todo, cuando estamos editando un libro, lo primero que haría yo estoy hablando de novela, yo lo que conozco es la escritura de novela, me imagino que con un libro de no ficción será muy parecido el sistema, pero bueno, yo me voy a centrar en la ficción. Cuando hemos terminado el libro, o la historia, novela, cuento, relato, lo que sea, ¿vale? Cuando hemos terminado, pasamos a la parte de edición. Yo no recomiendo mezclar ambas fases, sino tener una fase marcada de escritura, creativa, soltando todo lo que nos apetece contar, y luego, una vez que hemos terminado, parar, analizar y revisar. ¿Vale? Pero si mezclamos las dos cosas, eh,
si mezclamos la edición con la escritura, em, probablemente no estemos haciendo bien ninguna de las dos cosas. A lo mejor queremos retocar cosas que cuando han terminado la historia podríamos retocar mejor, porque a lo mejor cuando hemos terminado la historia tenemos una visión más global de todo y podemos cambiar varias cosas de un plumazo. Con una sola idea podemos corregir varios problemas de la historia. Luego además porque si estás editando, normalmente estás analizando pues no sé, como muy fríamente tu historia y lo que nos interesa es que cuando estés escribiendo pues fluya, digamos, tu creatividad, ¿no? Tu lado creativo. Entonces en ese lado no te interesa meter a una persona, a tu parte crítica en este proceso. Y, y bueno, pues luego, sí, nada, son como dos partes distintas. Y yo sí que recomiendo mucho que te lances a la edición de tu historia y que creo que cuanto mejor editores de nuestra historia somos, mejor escritores somos, porque también sabemos, em, a la hora de escribir, sabemos después qué tipo de cosas nos van a interesar cuando estemos editando y demás, ¿vale? Bueno, entonces lo que yo hago es que em, cuando termino una novela, o lo que haría, mejor dicho, para ser más veraces, digamos, lo que haría, que no es lo que he hecho hasta ahora, pues he hecho sistemas más complejos, más detallados, pero por simplificar, lo que yo haría si escribiera mi novela empezando hoy, eh, es crear un archivo Excel, ¿vale? En el que pondría las siguientes columnas. El número de la escena, voy a llamarlo escena, puedes llamarlo capítulo, ¿vale? Digamos cada subdivisión fundamental de la historia, yo la llamo escena. Entonces, el número de escena, pues claro, escena número uno, el número de palabras que hay en esa escena, ¿vale? Pues cuento las palabras con un procesador de textos, con Word o cualquier otro. Es muy fácil, simplemente seleccionas, te pones encima o sea, seleccionas como si fueras a copiar el texto, la parte del capítulo, y abajo a la izquierda te pone número de palabras. Hay otros con otros, hay ahora otros sistemas, imagino metiéndose en preferencias o, vale, pero bueno, eso ya seguro que en internet hay más muchos tutoriales sobre cómo contar palabras, pero yo lo hago así, cojo el Word, selecciono el texto y miro abajo a la izquierda y me dice el número de palabras que tengo seleccionadas. Bueno, entonces pongo en esta columna número de palabras, un resumen breve de la trama, sería la tercera columna, resumen breve de la trama de ese episodio. Si me cuesta escribir un resumen de la trama del episodio, ya es un mal síntoma, porque quiere decir que probablemente no ocurra nada especialmente interesante, ¿vale? Cuarta columna sería giro positivo o negativo. Digamos que la historia gira para mejor o para peor. Nos interesa que la historia vaya subiendo y bajando. Si estamos todo el rato bajando o subiendo, no hay sensación de que la cosa esté evolucionando, que esté, ¿no? Pues puede acabar haciéndose más monótono. Am, 1, 2, 3, 4, 5. La columna número 5 sería el protagonista de la escena. Protagonista de la escena que nos va a marcar quién es el personaje punto de vista, ¿vale? Ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, pero creo que es fundamental saber quién es el protagonista de la escena, porque eso nos va a marcar la forma de narrar, ¿vale? Y nos va a hacer, o sea, vamos a ver qué es la subjetividad de qué personaje vamos a ver en esta escena. Y esto va a hacer que ese sea el personaje con el que el lector se identifique, idealmente. Si no lo tenemos claro, mm, pues es una señal de que también hay que corregir algo. Entonces, en ese, mm, en esa columna, protagonista de la escena. Y la siguiente columna sería temporalización de la escena. Quiere decir, la escena se desarrolla entre abril de 2015 y junio de 2015 también, ¿vale? Por ejemplo. O si quieres más concreto, entre las 3 de la tarde del sábado 15
hasta las 10 de la mañana del domingo 16, ¿vale? Bueno, la idea aquí es tener una idea de la temporalización. A lo mejor no aparece explícitamente en el texto, pero no pasa nada. Nosotros como autores tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no nos puede pasar cosas extrañas cuando estamos escribiendo, pues cuando estamos editando, a lo mejor vemos que en un episodio estamos en 2020 y en el siguiente episodio estamos en 2019. Y no lo hemos hecho porque sea un flashback, sino simplemente porque hemos tenido un despiste. Pues eso al lector le va a chocar bastante, ¿vale? Entonces, lo tenemos que tener nosotros claro. Luego también, yo qué sé, pues si dices, era un día de frío de invierno y en el episodio anterior estabas entrando en la primavera, pues no sé, si no tienes claro en qué momento estás del año, o sea, tienes que tenerlo claro, qué momento estás del año. Y en la siguiente columna sería aspectos a corregir. ¿Vale? Y ahí pongo, ahí según voy leyendo, apunto, no sé, pues el personaje tal no queda claro, no sé, no queda claro su punto de vista em, o no sé, demasiadas palabras el giro, no hay giro positivo o negativo, falta conflicto, no sé, lo que os vaya a ayudar. Yo iba a decir cosas sencillas, en realidad lo que os ayude a vosotros. Este archivo Excel no hay que enseñárselo a nadie, es para vosotros, ¿vale? Para el escritor. Entonces, bueno, resumiendo, lo que yo pondría en este archivo Excel, para analizando la novela, sería primera columna, número de escena, segundo columna, número de palabras en esa escena. Tercero, resumen de la trama en esa escena. Cuarto, giro positivo o negativo. Quinto, protagonista de la escena. Sexto, temporalización de la escena. Y séptimo, aspectos a corregir. Vale, el archivo Excel a mí es lo que más útil me resulta probablemente. Es como mi herramienta fundamental a la hora de editar. O sea, es una herramienta de análisis. Lo único que haces ahí es analizar. Entonces, ¿a qué te dedicas durante ese tiempo? A leer tu libro, como si estuvieras leyendo cualquier otro libro, estás leyendo tu libro. Lo único que le dedicas un tiempo al final de cada capítulo o según lo vayas observando, a escribir en el Excel. He notado esto y lo apunto. He notado esto otro y lo apunto. Y volviendo a lo que decíamos antes, yo no os recomiendo que en ese momento que dices, esto, qué desastre, qué desastroso es esto. ¿Vale? Entonces, ponerte a corregirlo. No. Simplemente apunta y ya después, cuando hayas terminado de revisar todo, ya lánzate a corregir. Pero yo no te recomiendo que te pongas en ese momento a corregir. También nosotros, como somos humanos, pues tenemos días mejores y peores. Y hay días que nos va a parecer todo fatal. Y a lo mejor la misma historia dentro de un mes me va a parecer excelente. Bueno, en fin, que, que eso, que os recomiendo que dividáis las dos partes. Y luego hay lo siguiente que yo haría, que he estado haciendo en esta última novela que he estado escribiendo, es el bodriómetro. ¿Vale? Lo que yo llamo el bodriómetro. ¿En qué consiste? Pues hay capítulos que por desgracia yo los he escrito con todo el entusiasmo del mundo, pero los leo y digo, pero si aquí no pasa nada. O sea, este episodio yo no noto que pase nada. Es, por ejemplo, si en la columna que hemos dicho antes, resumen de la trama, no pasa nada especialmente, pues es mal síntoma. Entonces, si no me gusta ese episodio, si no me gusta lo que ocurre ahí, no, pues lo quito, lo elimino y punto, y punto. Me da igual que es positivo, que es negativo, que equilibra el tema del positivo, el negativo, yo qué sé. No, si el episodio no me gusta, lo elimino y punto. ¿Vale? Si no nos gusta a nosotros un episodio que hemos escrito, un capítulo que hemos escrito, difícilmente le va a gustar al lector, siendo que la historia es nuestra, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que tenemos el Excel este ya hecho, lo que iría es a los documentos iniciales que teníamos. Si escucháis los episodios
primeros que hablábamos de la ficha, del resumen en una frase, el resumen en un párrafo, el resumen de cada uno de los personajes, etcétera, que vimos con el tema del copo de nieve, pues lo que haría es coger eso mismo que tengo ya escrito y lo corregiría. Lo corregiría, ¿vale? Lo corregiría teniendo en cuenta las cosas que he notado en la edición, en el Excel, que he apuntado en el Excel, que he tenido, que he visto en esta primera lectura, ¿vale? Bueno, una vez que tengo hecho todo esto, cojo mi lista de cosas a corregir, que sería la de la columna Excel. Puedo incluso hacerme un archivo Word o Excel o lo que cada uno considere, con lista de cosas que yo quiero corregir en la siguiente versión. Em, y a continuación hago la corrección de esto. Voy paso a paso. Punto número uno. Me he dado cuenta de que falta un antagonista. Vale, pues muy bien. Voy a crear un antagonista. Y a lo mejor el antagonista me puede valer para meterlo en varias escenas distintas y me puede resolver varios problemas distintos de distintos capítulos. ¿Vale? Bueno, entonces, estamos preparados para hacer la segunda revisión. Ya la segunda versión, la hacemos. Podríamos volver a hacer lo mismo con el Excel y demás, pero y podemos hacer esto hasta el infinito. Podemos hacer 10 revisiones, 15 revisiones, ¿vale? Hay gente que le gusta más revisar, menos revisar. Bueno, a mí, yo llego a un momento en que ya pierdo interés en la historia. Entonces yo más de dos, tres versiones no haría, ¿vale? Pero eso ya es gusto de cada uno, ¿vale? Sí que haría una segunda versión por lo menos, ¿vale? Pero bueno, pues esto es. Y luego lo que sería la siguiente parte, una vez que tienes un texto que te gusta, es hacer la corrección ortotipográfica. La corrección ortotipográfica. De- Mi idea es en el próximo episodio veremos este tema de la corrección ortotipográfica. Em, He estado últimamente haciendo la corrección ortotipográfica de mi segunda novela. He tenido que aprender un poco autodidactamente con la ayuda de dos páginas web muy interesantes que ya comentaré en su momento. Pero bueno, la verdad que no, esto de la corrección ortotipográfica no es lo más excitante o más emocionante de la escritura, ¿vale? Pero es muy necesario, como veremos el próximo episodio. Bueno, entonces sería ese el siguiente episodio, digamos, es la fase final de la edición, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos el tema de la edición. Ya digo que es mi versión 2024. Espero que os ayude en algo. Sí, cada persona es un mundo. Seguro que cada uno edita de una manera distinta, pero eso es lo que me funciona a mí. Y nada, lo cuento por si os ayuda. Y dejamos aquí y vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hacer un ejercicio de escritura creativa, escritura libre. Vale, hemos empezado, creo que empezamos en el episodio anterior, ¿vale? Bueno, cada día os voy a proponer un ejercicio de escritura creativa y os voy a proponer este. El ejercicio consiste en lo siguiente: escritura libre, ¿vale? Sin ningún tipo de limitación de tipo de palabras, temática, etcétera, ¿vale? La única limitación es una limitación de tiempo, ¿vale? Ah, entonces, ¿qué hago? Pongo un cronómetro, un temporizador de 10 minutos. Esta vez lo he hecho de 10 minutos, ¿vale? Y, y este temporizador, pues cuando se acaban los 10 minutos, se acabó la historia. Lo interesante de esto es que cuando estás escribiendo, eh, eh, pues ves que se pasa el tiempo y a mí personalmente eso me ayuda. Decir, "Joder, se acaba el tiempo, tengo que escribir". Entonces escribes un poco más rápido, se te ocurren cosas, ¿vale? Bueno, es un poco como cuando estás en un examen y ves que el tiempo se acaba, entonces de pronto te viene una inspiración. Bueno, no sé. A mí- em, em,
Se puede hacer escritura libre sin cronómetro también perfectamente, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta esto de las franjas de tiempo. También me gusta porque cuando en el día a día me le dedico un tiempo a escribir, normalmente la cantidad de tiempo que tengo es limitada. Entonces me gusta ese tiempo pues aprovecharlo. Y este ejercicio creo que van un poco en esa línea también. Bueno, pues os voy a leer lo que he conseguido escribir en 10 minutos, ¿vale? Y os lo leo así tal cual. Me encantan estos días en los que todo está tranquilo, dijo Julián mirando al océano. Cristina se puso nerviosa. No tenía la sensación de que ese fuera un día tranquilo, sino todo lo contrario. Con dos personas perdidas en alta mar, un temporal a punto de llegar y nada de comida en la despensa, no encontraba fácil tranquilizarse. Se apartó el pelo de la cara. Lo dirás en broma, ¿no? Dijo. Julián sonrió, dejando mostrar su dentadura envejecida. Siempre es un buen momento para pensar que todo irá bien, dijo. Cristina estaba desconcertada. ¿Y aparte de ser optimistas, vamos a hacer algo para rescatarlos? Preguntó. Un trueno sonó con fuerza. Cristina miró al cielo, que parecía ennegrecer por momentos. Ya lo estamos haciendo, compañera, dijo Julián. Ya hemos hecho la llamada de aviso y pronto nos enviarán ayuda desde la costa. Y ahí me he quedado, ¿vale? Bueno, pues ahí me he quedado. Es un ejercicio. O sea, la idea de aquí no era hacer una historia completa, ¿vale? Era pues hacer lo que se me ocurriera. He seguido el esquema que os he recomendado de acción-reacción, eh, metiendo diálogo y el diálogo puede provocar o sea, sería una acción externa que provoca una reacción. Como veis aquí, el protagonista es Cristina, ¿vale? Que es la que vemos su interioridad, su subjetividad, ¿vale? Eh, bueno, pues nada, este tipo de ejercicios. Y luego lo bueno de hacer un ejercicio como este es que, oye, de pronto a lo mejor te aparece aquí una historia, una idea que te puede servir para escribir una historia, ¿vale? Completa. O puedes meter esto fragmento insertado en otro sitio no sé, en una novela en la que te falta algo y dices, oye, pues esto me puede encajar. Bueno, pues bien, fenomenal. Vale, entonces nunca se sabe. Todas estas cosas al final acaban sumando, yo creo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Con esto lo vamos a dejar por hoy. Os recomiendo que hagáis ejercicios de este tipo. Sobre todo si, bueno, si tenéis en marcha una novela, dedicarle el tiempo. Si tenéis poco tiempo, dedicarle el tiempo a vuestra novela. Ya de por sí dedica bastante tiempo. Pero si tenéis ocasión de hacer algún ejercicio como este o os juntáis con otros escritores y queréis hacer algo de un poco divertido, podéis hacer ejercicios de este tipo que son muy entretenidos para vosotros y para compartir con otra gente también, muy divertido, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio y si es así, pues te agradecería que me lo hagas saber mandándome un correo electrónico a escribetupropianovela@gmail.com. Y ahí también me podéis mandar sugerencias para posibles temas de episodios. Si no lo has hecho ya, suscríbete en tu plataforma donde hayas encontrado este episodio para saber enseguida cuándo sale uno nuevo. Os comento que hay una novedad en Google Podcast, parece ser que está a punto de desaparecer y entonces, los que estéis suscritos en Google Podcast va a pasar a formar parte de YouTube. Estoy teniendo algún problema en subir mis episodios a YouTube. Voy a tratar de buscar la solución lo antes posible, pero bueno, si no, me podéis encontrar en Spotify, en el propio blog, voy colgando cada episodio, lo podéis encontrar en Apple Podcast, ¿vale? Creo que en alguna plataforma más. Bueno, pues si has encontrado una plataforma ya, pues te recomiendo que te suscribas para que la siguiente vez te llegue directamente el aviso del nuevo episodio. Y ánimo va a escribir, que es lo que o sea, para eso me animo a hacer este podcast, para animaros a vosotros a escribir novelas que sean buenas, que traten de inspirar a la gente a ser mejores, ¿vale? Bueno, también puedes consultar el blog que acompaña
este podcast. Escribe tu propia novela.wordpress.com y si conoces a alguien a quien le puede gustar este podcast, pues les puedes poner en enlace y os lo agradezco mucho si lo hacéis así desde ya. Y os espero en el próximo episodio y hasta entonces os deseo que seáis muy felices y muy creativos y hasta pronto. Adiós.